Estamos en otro segmento de Peregrinos del Amor. Los saludo, Marino Restrepo les habla y hemos compartido ya en varias oportunidades mi experiencia mística, de la cual hay mucho que hablar en este día por tratarse de esta estación de Navidad, algo que es tan grande en nuestra fe católica, en nuestra iglesia, en nuestra cristiandad. Quisiera compartir con ustedes la divina infancia y todo lo que yo he recibido del Señor en su divina infancia. Quiero empezar por decirles esto. Yo tuve mucha dificultad entendiendo por qué la devoción al divino niño, por qué la devoción a la infancia de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Y mi conversión comenzó con una novena al niño Jesús en Navidad. Pero yo no había caído en cuenta hasta años después de que ya era misionero sobre la infancia de Jesús. Y esto porque en una oportunidad de misionando en Irlanda, una señora me hizo caer en cuenta de que mi conversión empezó con la divina infancia. Y en otros lugares también me pasó, pero fue más que todo en Irlanda donde empezaron a suceder cosas relacionadas con la divina infancia del Señor en lo que se respecta a hablar de esto y a reflexionar sobre esto. Entonces, yo le preguntaba al Señor, Señor, yo descubrí gente, por ejemplo, aquí en Colombia, recién que me convertí, en el 20 de julio en Bogotá, esas peregrinaciones tan impresionantes, tantísima gente en las misas del domingo y los peregrinos de la semana al Divino Niño y los milagros, los testimonios tan grandes. Y yo me preguntaba, ¿qué es por tan extraño esto? ¿Por qué el niño? Yo no entiendo esto. Normalmente el católico siempre está fijo en ese crucifijo y está fijo en esos sacramentos, pero ese divino niño, ¿cómo se puede llevar al corazón? ¿Y qué hay que hacer al respecto? ¿Y por qué yo no siento nada cuando hablo de la infancia de Jesús? Porque yo no tengo como ese impulso a hacer una novena del niño, porque la primera novena que hice, que me llevó a la conversión, no la hice porque yo quería, sino porque una hermana me pidió el favor que lo hiciera, y yo estaba en pecado mortal. Pero después de esa novena ocurrió el cambio de mi vida, con el secuestro y la experiencia del Señor que transformó mi vida y me llevó a la luz de nuevo. Entonces, yo poco a poco le pedí al Señor que me diera luz sobre esta experiencia. Y empecé a sentir algo muy increíble. Lo primero que entendí fue esto. En el Evangelio, una vez tras otra vez, se habla de que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y también todos los apóstoles, los evangelistas hablan muy claramente de cómo tenemos que recuperar la pureza, la humildad, la sencillez, ser básicos en la vida, descomplicarnos y bajar el volumen a tantas cosas que nosotros tenemos como relación al mundo, los engaños que tenemos en el mundo, y regresar a lo simple. Estamos complicados en la educación, en la cultura, en la tradición, y entonces el Señor empezó a mostrarme más y más lo importante que era recuperar esa inocencia, esa gracia. Muchas personas dirán, pues, ¿cómo puede recuperar uno la inocencia si yo tengo 50 años, 60 años, 30 o 40 y he vivido un mundo que no es exactamente santo? ¿Y cómo va a regresar yo a una pureza que a lo mejor ni la tuve al principio? Pero la realidad es esta. Dios, en su infinita misericordia, al llegar al corazón del hombre, no solamente lo transforma como hizo conmigo, pero también le trae todas las armas para sanarse, para desatarse, para liberarse y para convertirse en un alma dócil, un alma maleable que el Señor pueda armar a su manera, porque Él es el alfarero y en ese barro que somos nosotros, Él puede hacer de este barro lo que Él quiera, porque Él es el alfarero. Pero nosotros tenemos primero que reconocer el barro en nosotros, nuestra esencia de barro en la carne, para que podamos comprender de que para hacernos santos en esa infancia, tenemos que dejar que las manos del alfarero vengan a moldearnos a su antojo, porque Él es el creador y nosotros la criatura. Entonces, en la infancia de Jesús se encuentra lo que yo he descubierto por lo que el Señor me ha mostrado, la espiritualidad más alta, la espiritualidad más perfecta, la espiritualidad más pura y santa. Y si ustedes le ponen cuidado a este detalle, tenemos santos como Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Antonio de Padua y muchos otros santos a quienes ustedes los ven con un niño siempre. Y además, en sus historias podemos leer la relación que tenían con el niño. ¿Y por qué razón vemos estos santos abrazados al bebé? ¿Por qué razón siempre la Virgen María viene con un bebé en los brazos? Y siempre que tenemos una estatua de María, generalmente, con pocas excepciones, viene el niño en sus brazos.
hay una razón específica. El Señor nos dio a nosotros en el Evangelio una historia de 12 años de su vida en la infancia y luego nos da 3 años de adulto. Fíjese en lo extenso que es el regalo de la infancia de Jesús. Nosotros conocemos a partes de la vida de Jesús en la infancia, empezando con el nacimiento, luego con la huida a Egipto, luego con el regreso, cuando tienen estas luchas tan grandes ellos por sobrevivir de todos los peligros que tenían, porque el niño ya estaba descubierto que había nacido un Salvador, y a pesar de Herodes haber muerto, sin embargo estaban buscando cómo conseguir la persecución del niño. Entonces miren que nosotros encontramos que Jesús empieza a crecer como niño, empieza a desarrollarse en ese hogar de Nazaret, y de pronto esos 12 años se hacen muy visibles por la presentación en el templo, por la huida y hallazgo en el templo, y sabemos de que en esa época Jesús estaba llegando a esos 12 años ya. Después se desaparece por 18 años y aparece en esos 3 años de vida pública. Ahora, cuando el Señor me presenta a mí la necesidad que tenemos nosotros de llegar a esa inocencia, a esa pureza, a esa simplicidad, a esa humildad, entonces en la divina infancia de Jesús, nosotros en esa devoción encontramos esa súplica del ser humano que se creció en las cosas del mundo y que se retiró de las cosas de Dios. Nosotros tenemos 2 caminos, uno que es crecer hacia Dios y el otro crecer hacia el mundo. Cuando el ser humano crece hacia el mundo, envejece en todo sentido. No solamente va a envejecer su carne, que de todas maneras se envejece y se decae, sino que también envejece su alma, porque se vuelve un alma dura, un alma llena de mañas y de hábitos y llena de pecado, y por lo tanto ya no es un alma pura, inocente, frágil, humilde, sino que es un alma dura, un corazón de piedra, es un alma indiferente a las cosas de Dios y totalmente centrada en las cosas del mundo. La infancia de Jesús es misericordia, de amor y esperanza, porque al entrar en la devoción del divino niño, nosotros estamos mirando a un rey Dios que está en esa infancia, que viene con esa dulzura a recuperarnos a nosotros de esa dureza en que nos encontramos por haber crecido hacia el mundo y no hacia Él. Entonces el Señor empieza a destruir todo ese edificio de vanidad, de pretensión, de orgullo, de amor propio en que nos hemos construido, y empieza a mostrarnos que no somos nada sin Él, absolutamente nada. Les voy a dar un ejemplo de cómo se relaciona uno con ese divino niño. Yo miraba al divino niño al principio y veía la estatuica de un niño muy lindo, muy simpático, que es Jesús. Pero cuando yo iba a orar y a pedir, iba donde Jesús crucificado, donde un corazón de Jesús, donde encontraba un Jesús adulto que era mi pastor, mi maestro. Yo sentía que esa presencia de ese adulto pues era quien yo iba a pedirle misericordia, no iba donde el niño. Y resulta de que cuando yo aprendí sobre la divina infancia, lo que he aprendido, ahorita voy directamente donde el niño rey. Porque en el niño rey encuentro esto. Un ejemplo paralelo. Usted llega, y estoy hablando de una persona que es justa y que es buena, no de otra persona. Usted llega a una familia de visita y la familia tiene niños y de repente hay un niño especialmente inteligente, especialmente despierto, un niño que está lleno de vida y de amor y circula por su casa, corre, viene y va. Pero hay algo en ese niño no lo determina usted. Y usted tiene más necesidad de que el niño lo apruebe a usted y lo reciba que lo reciban los papás, que fue a quien usted fue a visitar. Y usted trata de buscar la atención de ese niño no lo mira a usted. Y no es porque el niño lo desprecie, no es porque el niño no lo quiera, no es porque el niño tenga algo contra usted. Simplemente el niño no se acerca a usted y usted tiene esa necesidad. Bueno, resulta que hay una relación paralela en eso. Cuando nosotros llegamos alrededor del niño, como llegaba yo, que no conocía bien esta devoción de la infancia, yo sentía como que ese niño no me paraba bolas, no me miraba, no, como que no me atendía, porque yo no lo entendía, y tampoco pues parecía como si él no me entendiera a mí, pero obviamente que es absurdo, porque es Dios mismo. Y sin embargo, yo hice todo lo posible para que yo tuviera esa atención de ese niño, y eso es lo que logré, porque un día me encontré con los ojos de ese niño mirándome directamente al corazón, y me mostró su infancia. Y yo quiero compartirles esto. Nosotros los católicos vivimos cada año una Navidad y cada año muchísimos católicos hacen la novena del niño y cada año nace ese niño y cada año encontramos a ese Jesús y San José en esas pobres y humildes pajas en Belén y encontramos todo ese misterio navideño que se renueva cada año en esa Navidad. Pero
¿Cuántas veces nosotros hemos realmente meditado en los misterios de esa infancia y lo que eso representa? Si nosotros entendemos la liturgia, sabemos que la iglesia celebra el nacimiento de ese niño cada año para que nunca se nos olvide el camino peregrino que llevamos nosotros a través de la liturgia de la iglesia, que nos muestra paso a paso el tiempo de Dios que siempre está presente, es decir, las cosas de Dios nunca pasan, nunca se mudan. Lo único que pasa y se muda son las cosas transitorias del mundo material. Pero en esa iglesia que tiene una liturgia que trae una y otra vez, otra Navidad, otra Semana Santa. O sea, vivimos de ese Adviento a esa Cuaresma y vivimos en esos dos misterios toda una liturgia que se repite y se repite y se repite. Ahora, la pregunta es esta. Cada vez que nosotros entramos en la Navidad, ¿entramos en la divina infancia de Jesús o entramos en un tiempo de gloria celebrando la gracia de ser católico, la alegría de los regalos, la alegría de los villancicos y de las devociones? ¿O entramos nosotros en una experiencia mística donde aprovechamos la oportunidad para renovarnos, para hacer una reflexión profunda sobre nuestra relación con Dios, para pedirle al Señor la oportunidad de que nos dejen nacer con el niño a una nueva vida, para entender de que en Dios siempre hay un nuevo amanecer en la misma verdad dentro de un solo tiempo que es la eternidad, donde no existe esta ilusión en la que nos encontramos nosotros de limitaciones y de espacio? Por lo tanto, cada que nosotros vivimos esta Navidad, estamos viviendo no solamente ese misterio del día que el Señor nació, que nunca pasará, porque siempre estará presente en la eternidad, porque es la gracia más grande recibida para la salvación del hombre, el nacimiento de Jesús nuestro Rey. Entonces, en esta Navidad, una meditación profunda que podemos llevar es el entender el misterio que hay en esa cuna de Belén. Hay gente que de repente encontraba yo con que armaban el pesebre y ya tenían el niño ahí. Y pues no es que sea un pecado hacer eso, no van a entender mal. Pero yo le decía a la gente, ¿por qué no aprovechan la oportunidad para que el niño nazca el 24? No lo pongan desde el 16, para que hagan un ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual es que ese niño nace el 24. Usted tiene un pesebre donde tiene la Virgen, San José, los Reyes Magos y todo lo que usted le lleve a honrar al Señor a través de todo lo que nosotros colocamos en un pesebre. El musgo, los animales, las casitas, lo que usted quiera. Entre más hermoso y más vivo el pesebre y más abundante, pues más gracia, porque estamos dándole más honor al Señor. Eso no quiere decir que un pesebre pequeño no tenga gracia, al contrario. Nosotros en la sencillez, en la simplicidad es donde encontramos más fácil al Señor. Pero para hacer el punto claro, el empezar el pesebre del 16 sin el niño en la cuna, pues nos da a nosotros en cada noche de novena esa expectativa para encontrar ese niño el 24. Y yo creo que es mucho más poderoso hacerlo así. Pero eso pues hay personas que no estarían de acuerdo con esto y no quiere decir que es malo hacerlo de otra manera. Es una recomendación que yo doy para hacerse un ejercicio espiritual que dé más reflexión, más profundidad, más expectativa. Un ejercicio espiritual que lo puede llevar a uno a comprender el misterio de lo que es saber qué significa Jesús naciendo en esa cuna y qué ha hecho en mi vida. Esa reflexión espiritual nosotros la llevamos con mucha certeza al corazón de que vamos a ser transformados si lo hacemos correctamente, porque es una oportunidad que Dios da. Es como decir esto, miren que hay de repente una persona en la carretera que es un buen samaritano, advirtiéndole a la gente que va por la carretera de que hay un derrumbe adelante y hay un trancón, que es mejor que se devuelvan y tomen la otra carretera, que es un poco más larga, pero van a llegar al lugar de destino porque por ahí van a demorarse mucho tiempo. Pero la gente no le para bolas a ese que anuncia, sino que continúa y termina en el trancón. Y el buen samaritano es escuchado por muy pocas personas. Eso sucede también con el anuncio de Jesús al llegar, el anuncio de los ángeles, los pastorcitos, la expectativa de María y San José, cuando están anunciando el Salvador por el misterio que están viviendo. María está esperando un bebé. María sabe que ese es el Mesías. San José en su corazón conoce todos los secretos del cielo revelados a él por el ángel sobre la venida de ese Mesías. Los pastorcitos en un momento dado vienen a testificar sobre eso y a dar testimonio de lo que ven por los ángeles anunciándoles que el niño ya nació. Y todos estos misterios que hay en el portal de Belén son los misterios que debemos llevar al corazón para entender la divina infancia. Haga una novena, muy bien, del Divino Niño,
Pero cuando usted haga esa novena, pídale al niño primero que todo, no la necesidad que usted tiene, pídale al niño que lo haga niño. Eso es lo primero que le debe pedir. No vaya a pedirle la bicicleta, la patineta, la casa nueva, el carro nuevo, el dinero, que lo alivie de cáncer o le quite la tos o le haga o le traiga novio o le traiga esposa o no sé qué está pidiendo usted. Eso está bien. Pero antes de todo, dígale al niño que lo haga niño, para que usted llegue a través de él a la infancia que hemos perdido. Porque no importa quién sea usted, y no importa cuán santo se cree usted o es usted en cierta forma, lo más importante de la experiencia espiritual es regresar a la base. El Señor dice que nosotros tenemos 3 elementos que si nosotros no los administramos bien, nos pueden envejecer espiritualmente. Y son estos: la educación, la cultura y la tradición. Hay personas que hablan. Cuando se expresan, hablan a través de su educación, porque son personas muy formadas que tienen un conocimiento académico profundo, entonces todo lo que hablan lo sacan de su base de educación, pero su corazón está callado, no habla el corazón, habla la educación, porque quieren impresionar al otro, quieren atravesar y ejercitar todos los umbrales de la ciencia y proyectarlos como una necesidad intelectual y qué sé yo. Todo esto se convierte casi como en un culto. Otros se expresan desde la cultura, porque son personas que pertenecen a una cultura específica y todo lo que lo hacen desde su cultura. Una expresión típica, una expresión que tiene que ver con todas las raíces que se han heredado de antepasados. Como esto no es parecido a la tradición, pero no lo es, porque la cultura nuestra envuelve una serie de aspectos que nos forman como individuos y nos dan un carácter de acuerdo a todas las costumbres que forman una cultura. Esa persona que se expresa a través de la cultura, yo soy colombiano, las cosas que yo hago en Antioquia las hago así, y el costeño hace esto y el otro hace esto, uno por cultura se está sembrando en ella y simplemente cuando uno habla se expresa es una cultura y no un corazón. Cuando la tradición habla por uno, entonces así lo hacían mis abuelos, así lo hacemos en Colombia, así lo hace mi mamá, así lo hago yo, así lo hacen mis vecinos, así lo hace mi comunidad. Eso es tradición, son raíces y ese no está hablando de corazón, sino la tradición. Ahora, esas 3 cosas no son malas, son 3 instrumentos que tenemos, pero si nosotros dejamos que esas 3 cosas se conviertan en nuestra personalidad y en nuestro carácter, entonces sí son malas, porque entonces nosotros nunca hablamos como nosotros, sino como lo que estamos representando en cultura, tradición o educación. Por eso el Señor dice, cuando nosotros entendemos la infancia de Jesús, entendemos que hay que regresar a lo básico, no regresar a la cultura, a la educación o a la tradición, sino al corazón. El corazón, antes de tener educación, cultura, tradición, tenía amor y venía con amor. ¿Qué pasó con el corazón que se expresa únicamente a través de la cultura, la tradición o la educación? Que ya no habla desde el amor, habla desde el amor propio. Y eso es muy diferente porque el amor propio es un amor a lo que nosotros hemos hecho en medio de un edificio de voluntad humana que se separó de la voluntad divina y no tiene amor puro, tiene amor humano. Y sabemos que el amor humano es condicional, el amor humano nunca da nada sin esperar, el amor humano se ofende, el amor humano siempre tiene condiciones para todo y siempre está esperando una cantidad de cosas que no da siquiera y no tiene por qué recibirlas, pero las espera. Es celoso, es posesivo, es manipulador, es vengativo, resentido. El amor de Dios, que es el que se recibe en esa pureza de la infancia, cuando encontramos la simplicidad, la humildad, un acto contrito en una vida humilde, pues que nos pueda llevar a entender quiénes somos dentro de la limitación de la carne, dentro del pecado, dentro de la corrupción que podemos vivir por el pecado mismo, y entender todo eso para uno arrepentirse y pedir al Señor que lo lleve a esa infancia. Esas cosas son las que recrean en el hombre la esencia pura de lo que nosotros estamos hechos, un corazón que tiene un amor que se llama el amor de Dios. Y en ese momento, cuando nosotros dejamos que nos gobiernen esos 3 elementos que mencioné, empezamos a entrar en una infancia espiritual. Y la infancia espiritual es bienvenida en la infancia de Jesús. Y por eso el Señor no es un accidente que Él se manifieste a través del niño que es Él, en esa infancia que Él nos dejó en el Evangelio. Yo les recomiendo en esta Navidad de que ustedes entren en una reflexión espiritual de cómo hablarle al niño rey. Y acordarse de esto, el niño rey no solamente es Dios mismo, pero también es puro e inocente
como quiere que nosotros seamos. Por eso mirándolo a Él, mirándolo a los ojos, su inocencia, su simplicidad, toda esa belleza en su niñez, podemos inspirarnos para hablarle a Él en el mismo nivel, para llegar donde Él. Cuando usted mira una estatua del niño, usted tiene que hacerse niño para hablar con ella. Porque es muy difícil que a ese niño le pueda hablar a usted como ese envejecido espíritu, esa envejecida alma que está llena de toda clase de pecado, toda clase de limitaciones, de dudas, de temores, de incertidumbre, de desesperación. Eso no se puede, porque en esa forma nunca llegaría al niño. Así de que yo les recomiendo que en esta Navidad reflexionen en todas las cosas que lo separan del niño. Más que todas las cosas que lo separan del niño, es todas estas ocupaciones que nosotros nos damos en el mundo. Fíjense en que la gran mayoría de las personas viven buscando cómo entretenerse. Hay momentos que llega a un hogar donde está prendido el radio, la televisión, el computador y tienen toda clase de cosas sucediendo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo están hablando por teléfono y están cocinando. Entonces, cuando nosotros descubrimos el escándalo en que vivimos, podemos de repente empezar a bajarle el volumen a las cosas para que podamos entrar en la sencillez espiritual que nos lleve a la infancia en el corazón y podamos entender lo que el divino niño nos trae en esta Navidad. El divino niño nos trae esa inocencia. Y esa inocencia la encontramos, aunque le parezca a usted imposible y difícil, que una persona ya adulta y llena de toda clase de hábitos pueda llegar a descomplicarse, eliminar todas esas cosas y realmente llegar a la sencillez en que estaba en el principio de su vida, cuando éramos niños, cuando empezamos a crecer y a reconocer el mundo y a perdernos nosotros interiormente como salud espiritual y encontrar esa vejez espiritual que nos trae todas las complicaciones de la vida, donde nos trae depresiones, inseguridades, incertidumbre, desesperación, resentimiento y esa falta, esas dudas, esa falta de esperanza en total en la vida, sino que una confusión por no haber alcanzado las metas banales del mundo. Así de que yo los invito en esta Navidad a que participen en el misterio de la infancia de Jesús con un corazón abierto, lleno de esperanza, un corazón sencillo y un corazón que le pida al divino niño, permite que en mí viva esa infancia que yo veo en tus ojos. Tráeme a mí la sencillez de espíritu, tráeme a mí la humildad, tráeme a mí un lenguaje que sea puro, un lenguaje que sea amable, caritativo, bondadoso, compasivo, un lenguaje que perdone, que venga desde mi propio corazón. Transfórmame, Señor. Bendito seas, Jesús. Y con esto termino este programa de la infancia de Jesús. Seguiremos con otros segmentos en la infancia del Señor, pero yo los invito a que recreen sus corazones en ese portal de Belén, que los lleven a ese nido santo de Jerusalén. Le doy gracias por participar en los Peregrinos del Amor. Yo quiero en otros segmentos de este programa explicarles más sobre esta misión de los Peregrinos del Amor para que ustedes puedan participar, para que ustedes puedan conocerla más y descubrir que todos nosotros somos peregrinos del amor. Y por eso en eso se basa esta misión, predicando la realidad cristiana de un apostolado que debe estar caminando, que no es un apostolado de palabras, sino de obras.